Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Lo primero que siempre hago es agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Hoy nuestro tiempo tiene mucho valor, el tiempo de ustedes y el tiempo mío, y que ustedes estén sacando estos minutos para escuchar lo que yo tengo para decir es de agradecer. Les agradezco la presencia y les agradezco la participación que vayan a tener. Mi nombre es Julián Ceballos, soy psicólogo, soy el principal responsable de Momento Emprende. Soy formado como psicólogo clínico, tengo maestría en psicoanálisis y en los últimos años me formé como emprendedor. Los últimos años lo que vengo haciendo es acompañando a las personas y ayudando a las personas a diseñar la vida que quieren vivir. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del entrenamiento emocional. Yo he ayudado hace más de 15 años, vengo trabajando desde la clínica tradicional con consultorio, y como las cosas han cambiado tanto y hemos crecido tanto en conocimientos teóricos y en conocimientos prácticos, pues nos inventamos algo que se llama entrenamiento emocional, una forma de ayudar realmente a las personas, de poner en práctica todas esas reflexiones que hacemos en los consultorios, los vamos a poner en práctica. La idea es que los que participen en este curso puedan en algún momento recuperar su carrera profesional, que puedan tomar el control de sus problemas y sobre todo liderar cada área de vida. Ese es el objetivo central de nuestro curso Power Skill. Les recuerdo a todos, tienen habilitado el micrófono y tienen habilitado el chat. El que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor la hace y yo la voy leyendo en el camino. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar hoy claves para generar cambios positivos. Cambiar es muy difícil. Cuando estábamos creando los nombres de las clases, lo primero que me dijeron es que de pronto las personas se sentían cohibidas o no les gustaba mucho la idea de pensar que cambiar es realmente difícil. Una de las ideas principales de la charla de hoy y una de las ideas que quiero que ustedes incluyan en su vida cotidiana es que si no asumimos el cambio, cambiar cualquier cosa en nuestra vida como algo realmente difícil, pues no vamos a asumir la actitud de cambio que requiere. Cambiar en nuestra vida, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra actitud hacia el trabajo, hacia la pareja, hacia lo que quieras hacer, cambiar es realmente difícil. No es imposible y a veces es muy simple, pero no fácil. ¿Okay? Si nos vamos con esa idea, entonces tenemos que asumir una actitud de cambio, ¿no? Tenemos que asumir el cambio como lo que corresponde, como algo complejo que requiere de dedicarle tiempo y espacio. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar en 4 bloques de información, vamos a trabajar con 4 tareas básicas y con muchísimo aprendizaje. Vamos a ver por qué es tan difícil cambiar. Vamos a hablar desde la psicología clínica, desde el psicoanálisis y desde las neurociencias, porque hoy han avanzado muchísimo las neurociencias y nos da muchas indicaciones prácticas para poder trabajar toda nuestra área emocional. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Vamos a identificar cómo nos resistimos al cambio, cada uno de nosotros, de qué manera nos resistimos al cambio, cómo es una persona que está en constante transformación, o sea, qué actitud, qué hábitos, qué habilidades tiene una persona que puede cambiar dependiendo su contexto, o cuando las cosas externas cambian, pues esta persona logra no adaptarse, sino volver a caminar o caminar de otra manera, resolver problemas de otra manera. Esa es la frase. Cambiar puede ser simple, pero no fácil. Vamos a ver de qué manera podemos cambiar, que sea simple, claro, que lo podamos ver, pero entendiendo que no es fácil, que requiere de un entrenamiento, una práctica. Muy bien, arranquemos entonces. Todos tienen habilitado el micrófono y tienen habilitado el chat. Las personas que están viendo la grabación, porque hay algunos que no pueden asistir al vivo, las personas que están viendo la grabación, todas las preguntas o comentarios que les surja, la pueden ir anotando y me lo envían por mail. Yo me encargo de leer todos los correos que ustedes me envíen y vamos resolviendo las preguntas, o bien en las charlas en vivo o nos inventamos alguna manera para responder esas preguntas. Arrancamos. ¿Por qué es difícil cambiar? ¿Cuál es la dificultad que se presenta cuando cambiamos? Esta explicación es muy, muy importante, y si logramos comprender, si yo logro transmitirle estas ideas a ustedes, pues les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona nuestro cerebro?
Cambiar es realmente difícil porque nuestro cerebro tiene una función muy compleja y a veces nos hace las cosas difíciles, ¿no? Denme un segundo, apagamos los micrófonos acá. Nos hace las cosas difíciles. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro tiene una función básica. Yo lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Son explicaciones, no son explicaciones teóricas, son explicaciones prácticas para que lo podamos palpar, tengamos los conocimientos que tengamos, ¿ok? El cerebro tiene una función y es mantenernos vivos. Esa es su principal función. Solo le interesa mantenernos vivos y hará todo lo que sea necesario para cumplir esa función, pero no desde el lado del héroe. No es que el cerebro sea un héroe y quiera lo bueno o lo bonito para nosotros. Simplemente mantenernos vivos. Tengamos esta idea. Una imagen para el cerebro. Él trabaja con toda la información que nosotros le damos. Nosotros consumimos información todo el tiempo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, todo eso va produciendo ideas y pensamientos, ¿ok? Si nosotros fumamos durante 20 años, si nosotros fumamos durante 20 años, por ejemplo, para el cerebro, fumar, para tu cerebro de fumador, fumar te mantiene vivo. Él no reconoce lo bueno o lo malo. Estás fumando y eso te cae mal. No, si tú amaneces vivo después de fumar 20 cigarrillos, mañana que amaneces vivo te va a pedir 20 cigarrillos otra vez, porque es lo que él entiende. Bueno, hoy comí 3 litros de Coca-Cola y si mañana amanezco vivo tomando 3 litros de Coca-Cola, me las va a volver a pedir. Haga eso. Tome Coca-Cola porque amaneciste vivo. ¿Se entiende la lógica? Vamos a ver cómo lo puedo explicar. Es un poquito complejo, pero trato de desmenuzarlo. Ahora bien, la mejor forma para mantenernos vivos es no cambiar, estar estático, estar encerrado, estar oculto, ser muy... se me fue esa palabra otra vez. Estático. Ayúdame una palabra que sea sinónimo de estático, eh, que no hacen ejercicio, que no hacen actividad física. La mejor forma para no cambiar, la mejor forma para amanecer vivos mañana es no hacer nada. ¿Ok? Para tu cerebro, si tú te quedas quieto y no asumes ningún riesgo, él está más tranquilo. Tranquilo en el sentido, no genera ansiedad, no genera preocupación, no genera miedo, sobre todo miedo, que es una emoción básica. A veces es difícil entender, sedentario, ahí está, muchas gracias. Por ejemplo, una persona sedentaria para su cerebro está tranquilo en ese sentido. Le preocupa otras cosas como seres humanos, pero como biológicamente no genera miedo. ¿Se entiende la lógica? Entonces, una forma para mantenernos vivos es estar muy estáticos, quedarnos quietos. Para tu cerebro, todo lo nuevo y lo novedoso lo va a interpretar como peligroso. Los cambios, todos los cambios que tú quieras hacer en tu vida requieren de algo nuevo o novedoso. Requiere de que tú muevas tus rituales, que tú muevas lo que haces en el día. Si tú quieres aprender a bajar de peso o si quieres empezar a hacer deporte, tienes que cambiar algo de tu vida cotidiana. Y eso genera ansiedad, puede empezar a generar miedo o puede generar miedo en diferentes grados. Mucho miedo, terror y no hago nada, o algún tipo de ansiedad que me dificulte arrancar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar? Porque para nuestro cerebro lo nuevo y novedoso lo va a interpretar como peligroso. ¿Cómo lo vemos nosotros a nivel subjetivo? ¿Cómo lo vemos en el cuerpo? ¿Cómo lo vivimos? Pues lo vivimos de esa siguiente manera. Cuando tú quieres cambiar algo, pues lo que se va a despertar es algo que se llama miedo, una emoción básica. Todos lo tenemos. Ese miedo se puede convertir en incertidumbre, en preocupación. Tu cerebro va a activar todos los mecanismos de protección. El principal mecanismo de protección es nuestro miedo. A nivel emocional se llama miedo. No importa que los cambios sean positivos para ti. Pregúntenle a un fumador, ¿no? El fumador que sabe que debe dejar de fumar, que sabe el daño y sabe lo negativo que es el cigarrillo, pregúntenle o traten de imaginarse una vida sin fumar. Cuando el fumador quiere dejar de fumar y dice voy a dejar de fumar, lo primero que le aparece es
una vida sin fumar y eso lo angustia muchísimo. Le da mucho miedo. ¿Se entiende la lógica? Todo cambio, todo lo novedoso se interpreta como peligroso y activamos los mecanismos que tiene el cerebro. Vamos a ver, otro poquito y avanzamos. Mm, para cambiar, entonces, necesitamos crear nuevas conexiones neuronales. El cerebro funciona con puras conexiones neuronales. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, las creencias, todo lo que tú ves son conexiones neuronales. Eso es energía, literalmente. Son conexiones neuronales. Nosotros nos quedamos con poquitas conexiones neuronales. Entre menos utilice, mejor, porque utiliza menos cuerpo, hay menos peligro. ¿Se entiende? Entre menos utilice, mejor. Una forma de entender qué quiere decir esto es los prejuicios. Cuando tú tienes muchos prejuicios, ¿no? Esos prejuicios no te dejan aprender, no te dejan incluir nada nuevo. Cuando tú dices, eso ya lo sé, eso lo escuché alguna vez, bueno, eso no es tan así, ¿no? Cuando tú le quitas valor al discurso de otra persona, no estás aprendiendo algo nuevo. Es una forma para no prender nuestro cerebro, para no avanzar. Es una forma de protegernos. La crítica, la queja también es una forma. Ahora vemos cómo expresamos esa resistencia al cambio. Entonces, para cambiar necesitamos despertar nuevas conexiones neuronales, realizar nuevas conexiones neuronales que se despierten otros lugares del cerebro. ¿Cómo lo vamos a entender para las personas comunes y corrientes que somos la mayoría? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive eso? Todos tenemos pensamientos, todo lo que pasa por tu cabeza, las imágenes, los recuerdos, los deseos, las necesidades, todo lo que pasa por tu cabeza son pensamientos. Cada pensamiento que tú tienes, nosotros tenemos más o menos 50 a 60.000 pensamientos al día, ¿ok? Muchos no nos damos cuenta. Cada pensamiento tiene pegada una emoción, una energía emocional, una carga emocional. Y todas las emociones las vamos a expresar con el cuerpo. Esto funciona aunque seas gordo, lindo, feo, loco o muy inteligente. ¿Se entiende la lógica? Pensamiento, pensamos todo el día, fabricamos pensamientos, va pegado con una emoción, a veces buena, a veces mala, a veces bonita, a veces desagradable, y esa emoción la expresamos con el cuerpo. Por ejemplo, cuando empecé esta charla estaba muy nervioso. ¿Por qué? Vengo trabajando hace 6 meses en este proyecto. Entonces estaba muy nervioso y tengo pantallas para ver cómo me veo, cámaras para ver, o sea, hay muchas cosas que no quiero que no funcionen. Estaba muy nervioso. Empezaron a crearse pensamientos como un loco, que no se caiga, que entre la gente, que un montón de cosas. Y eso está atrapado con emociones. ¿Cómo expreso esas emociones? Empiezo a tartamudear, me sudan las manos, me tiembla la voz, se me olvida el discurso, lo expreso con el cuerpo. ¿Logro transmitir esta idea? Acá nos dice Alba, bienvenida Alba. Me encanta la información nueva, recibir información nueva y incorporar esa información nueva es una habilidad. ¿Ok? No es natural, es una habilidad. A nosotros nos gusta la información que se nos queda fijada. Aprender algo nuevo es una habilidad. Entonces, ¿cómo vemos todas esas conexiones? Así, todo lo que tú piensas tiene emociones agarradas, tiene emociones atrapadas y lo vas a expresar con el cuerpo. ¿Cómo elegimos esa información o esas conexiones? A ver, vamos otra vez. ¿Cómo se arman nuevas conexiones en nuestra cabeza? ¿Cómo hacemos que nuestro cerebro se vuelva más creativo, más inteligente, más despierto, que encuentre soluciones a problemas? ¿Cómo lo hacemos? Le damos información a través de la experiencia, de la lectura, de escuchar, de hablar con personas. Todo el tiempo le damos información a nuestro cerebro. Por eso es muy importante saber qué tipo de información consumes. Si tú ves todo el día noticias o escuchas noticias, estás consumiendo información negativa. Si consumes información negativa, tus pensamientos son del mismo tono, del mismo color de las noticias. ¿Se entiende la lógica? ¿Cómo provocamos estas conexiones neuronales? Depende de la información que tú vas a consumir y de esa carga emocional que traes.
¿Cómo eliges la información? Vamos desmenuzando. La información que yo consumo es la que me interesa, la información que me interesa y la que me llama la atención. A nosotros nos llama la atención con mucha fuerza la información negativa o la información de peligro. Al cerebro se enciende porque quiere mantenernos vivos. Cuando hay una situación de peligro se enciende. Por eso las noticias, los noticieros, el 90% de la información es negativa. Muertos, asesinatos, guerra, pi. Porque ahí nos pega, nos captura. Una forma muy simple de notarlo, cuando vas en la carretera y hay un accidente, es muy difícil no voltear a mirar, ¿no? Porque está puesta toda la atención en lo negativo. Tus intereses, lo que te interesa en la vida, lo que te gusta, lo que deseas, lo que necesitas y lo que te llama la atención, ¿ok? Así es que consumimos información. Vamos a hacer un ejercicio, o les voy a dejar un ejercicio para entrenar esto, cómo despertar nuestro cerebro. ¿Qué tipo de información le das? ¿Qué tipo de información le das a tu cerebro para generar cambios? ¿Qué tipo de información? Durante una semana completa, tú vas a llevar una lapicerita, un cuadernito, una nota y vas a tratar de ir pensando pensando no, ir registrando qué tipo de información le estás dando a tu cerebro. Si escuchas noticias, si escuchas información académica, si estás peleando todo el tiempo con tu pareja, si estás hablando de chismes constantemente, de los muertos o de lo que hizo el otro, de la envidia, ¿no? Muy bien, esta es una tarea para una semana completa. Traten de registrar, de anotar, de llevar un registro, de saber cuál información consumes. Es pensar un momento en qué tipo de información estás consumiendo. No lo hacemos no lo registramos con conciencia. Vamos por la vida y nos la pasamos escuchando noticias todo el tiempo. Yo era un adicto a las noticias, escuchaba noticieros de todos los colores, la radio, la televisión, por todo lado, porque supuestamente tenía que mantenerme informado. Bien, nuevamente para los que acaban de ingresar, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Tienen habilitado el micrófono y tienen habilitado el chat. El que quiera escribir alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer. Me enviaron varias preguntas a los correos electrónicos, personas que no pueden asistir, y les voy a responder, que son preguntas que me parecen muy, muy interesantes antes de continuar a la siguiente parte. Nos dicen, ¿por qué nos aferramos a las rutinas aunque ya no nos guste, aunque no las queramos? ¿Por qué no? La voy a traducir. ¿Por qué nos aferramos a las cosas o a los hábitos aunque ya no queramos? Aunque no nos gusta, aunque nos enferme. ¿Por qué nos aferramos al cigarrillo? ¿Por qué nos aferramos a la comida? ¿Por qué nos aferramos a la cama, al televisor, al celular? Resulta, lo vimos ahora en todo esto, cambiar, para cambiar necesitamos empezar a darle nueva información al cerebro, ¿ok? Nueva información. Si tú piensas en cambiar, tu cerebro prende las alarmas inmediatamente, no le agrada, no todo lo nuevo lo va a interpretar como peligroso. Entonces, lo que hace es que nos aferremos cada vez más con mucha fuerza a aquello que conocemos. Las personas, por ejemplo, en el consultorio es muy común ver personas aferradas a relaciones de pareja muy conflictivas y hasta violentas. Solo con el hecho de imaginarse vivir solos, hacer una vida, otro tipo de vida, ya con esa idea los llena de angustia. Los fumadores es lo más común, no es el más fácil de registrar. ¿Por qué nos aferramos? Porque nosotros nos aferramos solo a lo que conocemos. Avanzar hacia lo desconocido es una habilidad que la vamos a entrenar. Y esta es una segunda pregunta. Tengo 50 años, este es un señor, tengo 50 años y en el trabajo me piden adaptarme a los nuevos cambios tecnológicos. Esto lo está pasando muchos trabajadores o profesionales que tienen más de 35 años. Vienen educados con una educación formal, una forma de educar, pero el sistema laboral cambió muchísimo. No tiene nada que ver la educación formal con la que nos educamos con las exigencias laborales de hoy. El problema del cambio, porque a nosotros nos han dicho, y quiero que me entiendan esta frase, a nosotros nos han dicho que
Para cambiar, cuando cambian las cosas, nos tenemos que adaptar. La adaptación tiene un grado de pasividad. Tú eres pasivo cuando te adaptas. Tus deseos, lo que quieres, lo que te imaginas, lo que deseas, tus intereses quedan a un lado. No se puede adaptar a los cambios. No se puede adaptar a los cambios. Lo que yo hago es aprender a cambiar, aprender a encontrar una nueva forma de estar en ese lugar de trabajo, por ejemplo, donde me exigen aprender nuevas tecnologías. Si yo me adapto al cambio, sufro, la paso muy mal. Lo que hago es aprender a cambiar y empiezo a estudiar, a amigarme con las nuevas tecnologías. No es adaptarme, es aprender una nueva forma de solucionar problemas. Ahora vamos a ver por qué es tan importante este punto. Entonces, segundo, resistencia al cambio. Ya vimos por qué es tan difícil cambiar, ahora vamos a empezar a trabajar el entrenamiento emocional, vamos a empezar a vernos. ¿Por qué nos resistimos al cambio? ¿Cómo saber si nos estamos resistiendo al cambio? ¿Cómo saber cómo nos resistimos al cambio? ¿De qué manera me resisto al cambio? Ya saben, si tienen preguntas o comentarios, háganla por favor en el chat que yo voy contestando durante el camino. ¿Cómo nos resistimos al cambio? Resulta, estos son datos reales de estudios, 2 de cada 3 empresas grandes no logran cambiar. Esto lo hacen las firmas estas que tienen mucho dinero para estudiar este tipo de cosas. 2 de cada 3 empresas grandes no logran cambiar. Quieren cambiar el sistema, quieren cambiar de productos, quieren cambiar hasta de oficinas, de formas de trabajar, ¿no? Por ejemplo, para sistematizarse, 2 de cada 3 no lo logran hacer. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 personas se resisten al cambio. 8 de cada 10 personas se resisten al cambio, sobre todo en nuestra área laboral. ¿Cómo se ve esto? Para hacernos una imagen, si tienes 10 compañeros de trabajo y te piden empezar a vender de otra manera, empezar a aprender un nuevo sistema o simplemente actualizar Excel, solamente eso ya aparece una resistencia. Pero ¿para qué lo actualizo si con este estoy trabajando bien, pero así lo estamos haciendo bien? Eso no sirve para nada, esta aplicación, ¿se entiende? Empezamos a sacar excusas. Es común y es normal. Lo normal es resistirnos al cambio. Una tarea es aprender o saber cómo nos resistimos al cambio. Y ahora vamos a ver ejemplos. Nos dice por acá, ¿cómo evitamos el miedo al cambio en situaciones de baja energía o baja autoestima? Muy bien, buena pregunta. ¿Baja energía o baja autoestima? El miedo es una emoción básica. Es decir, aunque tú estés muy loquito o tenga mucha plata, o sea, un hombre exitoso o un hombre muy pobre o una mujer muy de malas en la vida, qué sé yo, o muy grande o muy bonito, tienes miedo. Aparece el miedo, de alguna manera u otra. Las emociones las vas a pensar de la siguiente manera. Lo vas a pensar como el botón del volumen del televisor, de los televisores viejos. Yo tengo 45 años, para que nos ubiquemos en generaciones. El botón del volumen, ¿no? Ese que le subíamos y le bajábamos. Si sientes mucha emoción, no importa que sea placentera o displacentera, si sientes mucha emoción, se bloquea tu área racional. Si sientes poca emoción, pasa algo similar. Necesitamos aprender a subirle y a bajarle a las emociones. Ahora vemos cómo. La baja energía tiene que ver con eso. Cuando no aprendemos a subirle, vivimos en los 2 puntos, en los 2 polos emocionales, muy o muy poco, muy alto o muy poco. Si sientes mucho miedo, te empiezas a bloquear, no avanzas. Entonces necesitamos aprender a bajarle el volumen. El miedo lo vas a sentir sí o sí. Nos va a dar miedo lo nuevo, porque el cerebro sabe que es algo nuevo y lo interpreta como peligroso. Ahora te voy a responder un poco más con esto. ¿Cómo le bajamos, por ejemplo, el miedo? Con información nueva. Cuando aprendemos cosas nuevas, empezamos a bajar empezamos a bajarle el miedo a las cosas. Cuando avanzamos y pasamos por la experiencia, le bajamos el volumen a la emoción. Cuando yo arranqué esta charla, porque vengo con toda la presión de 6 meses, pues arrancamos un poco mal.
¿ok? Pero en la medida que vamos avanzando, recordé que esto me lo sé de memoria, que esto lo sé y lo he trabajado y con esto ayudo a muchas personas, pues le bajamos el miedo. ¿Se entiende? Tengo un zancudito muy insistente dándome vueltas, ¿eh? Avancemos otro poco. Así se ve la resistencia al cambio a nivel personal. Vamos a hablar de cada una de ellas. A nivel personal, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo veo mi resistencia a cambiar? Cada uno de ustedes va a tratar de identificarse con lo que yo vaya nombrando. Y con lo que te identifiques, lo vas a escribir, ¿ok? O lo vas a tomar una foto o algo. Con lo que te identifiques, lo vas a tener en cuenta, porque esta es la forma como tú te estás resistiendo al cambio. O una, no tengo tiempo o no tengo dinero. Quiero hacer algo, pero no tengo tiempo ni dinero. Esta es la resistencia más común y la más fuerte porque raya con la realidad. No tengo tiempo y no tengo dinero. Cuando nos digamos eso, no tengo tiempo, no tengo dinero, tenemos que tener en cuenta que nos estamos resistiendo a cambiar. Lo más probable es que si no tienes tiempo, tienes que hacer un trabajo y un esfuerzo más grande. Tienes que buscar otra salida. Si no tienes dinero, entonces tienes que aprender a buscar ese dinero. Tengo un proyecto, pero no tengo dinero, dejamos el proyecto en stand-by y empiezo a buscar el dinero. ¿Se entiende? No tengo tiempo, no tengo dinero, es una resistencia al cambio. La queja, quejarse. La queja es quedarte estancado. Al cerebro le encanta que tú te quejes. Le encanta. Si te lo imaginas como una persona está sonriendo cuando tú te quejas. ¿Por qué? Porque sabe que estás estancado, estancado. Cuando tú te quejas, no avanzas. Literalmente no estás avanzando, entonces no estás en peligro, no asumes riesgo. ¿Se entiende la lógica? A nivel emocional o a nivel subjetivo lo vivimos así, nos estamos quejando, es decir, te quedas estancado. Cuando te quejas, quedas atrapado o bien en tu pasado o en tu futuro. A veces nuestro futuro es muy incierto y nos llena de muchos miedos. Entonces me quejo de cualquier cosa. Me quejo del clima, del calor, del trabajo, del jefe, de mi pareja, de mi suerte, de mi historia. Es que como yo no tuve padre, es que como yo no tuve la educación, es que como yo no tengo, es que si yo tuviera, ¿no? Nos quejamos en futuro. Si yo tuviera A, entonces B. Si yo tuviera un auto, entonces viajaría. Si yo tuviera dinero para pagar el gimnasio, entonces haría ejercicio. Sí, entonces A, entonces B. ¿Se entiende la lógica? Cuando te quejas, recuerden esto, estás quedándote estancado, es resistencia al cambio. Justificar racionalmente por qué no lo estás haciendo. Nosotros justificamos. Esto es una idea importante. Todas las decisiones que tomamos en la vida son decisiones emocionales. No puedo decir todas porque estadísticamente no me lo permite. Pero la gran mayoría de las decisiones que tú tomas en la vida, la tomas desde tu área emocional. Esto está estudiado, esto es desde las neurociencias que nos lo explica. Han hecho muchos estudios en estas universidades como Harvard y Oxford para, se dice así, Oxford, para que tienen dinero y tienen tiempo para hacer este tipo de estudios y nos dicen que cuando tú dices, por ejemplo, me voy a separar y hablas con tu pareja y le dices, oye, nos tenemos que separar, realmente has tomado esa decisión hace 1 o 2, 3 años antes, a nivel emocional. Cuando tú te vas de tu trabajo, lo más probable es que has renunciado a tu trabajo hace 2 o 3 años. ¿Y por qué nos demoramos en salir de ahí? Porque estamos buscando a nivel racional una justificación. Tomamos decisiones desde lo emocional y lo justificamos desde lo racional. ¿Ok? Cuando tú justificas el no avanzar, el no hacer tus tareas, el no hacer tus proyectos, realmente es una forma de resistirse al cambio. Mentirnos, nos mentimos mucho, nos decimos mentiras, no nos decimos la verdad, sobre todo con el manejo del dinero, por ejemplo, con el manejo de las deudas. ¿Ok? Mentirnos es una forma de resistirnos al cambio. Buscar un diagnóstico, esto se aparece mucho en el consultorio. Algún tipo de déficit, algún tipo de herencia, por ejemplo, eso es hereditario. Aunque sea hereditario, tú tienes la posibilidad de hacer cosas. Eso también está muy comprobado. Por ejemplo, la alimentación puede cambiar toda esta parte hereditaria. El tipo de comida que tú comes activa o desactiva lo hereditario.
o le quita fuerza a lo hereditario. Pero buscamos un déficit, buscamos un diagnóstico, algo que me justifique el no hacer cosas. Es que no bajo de peso porque tengo una enfermedad. Realmente tienes una enfermedad, entonces tienes que hacer un esfuerzo más grande que las demás personas. Tengo un déficit de algo, no sé, cualquier cosa. Tengo un déficit hormonal. Entonces esto me genera muchos problemas. Ok, como te genera tantos problemas, tienes que hacer más trabajo que las otras personas. ¿Ok? Esa es una forma de resistirnos al cambio, buscar un diagnóstico rápido. El miedo, como nos decían ahora, el miedo a cambiar, el miedo a fracasar, el miedo a lo desconocido o el miedo a tener éxito. A veces esto es muy raro que lo reconozcamos, pero es también muy común, sobre todo en emprendedores, tener miedo al éxito, porque cuando tienes éxito, asumes otra posición y tienes que estar a la altura de eso. Si yo empiezo un proyecto y tengo éxito, pues yo ya tengo que cambiar mi forma de pensar y, por ejemplo, qué sé yo, contratar a 5 personas y manejar personal me da mucho miedo. Es el miedo al éxito. ¿Se entiende? El miedo a fracasar, miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo o miedo a tener éxito. Cualquier tipo de miedo es una forma de resistirnos al cambio. Envidia o rencor, estas son muy complejas. Envidia, rencor o vergüenza. Si aparece envidia o rencor, sobre todo envidia y envidia y rencor familiar, son emociones o estados emocionales que no te dejan avanzar. Y esa es una forma de resistirnos al cambio. La vergüenza es un dique, se llama dique pulsional. La vergüenza, en teoría, dique pulsional, algo que me frena. Si sientes mucha vergüenza o pudor, no te deja avanzar. ¿Ok? Si somos unas personas vergonzosas, eso es algo que se entrena y empiezo a exponerme y a bajar la vergüenza. Si ustedes vieran, por ejemplo, la primera vez que hice una charla de estas y me expuse, es un desastre. Era un completo desastre. Poner obstáculos, decir que sí, no hacer nada, empiezo mañana, ¿no? El mañana es muy bonito porque cuando nos decimos mañana empiezo, mañana es infinito. Mañana es infinito. Entonces, cuando tú te dices mañana voy, o mañana empiezo, o el lunes voy, o el lunes arranco, es un infinito para tu cabeza. Tu cerebro sabe que mañana siempre va a aparecer, como él quiere que tú amanezcas vivo. Entonces, mañana es infinito. Es la imagen de ese letrero que había en las tiendas. No, hoy no fío, mañana sí. Y tú ibas a la tienda y decía otra vez, hoy no fío y mañana sí, y mañana sí. Es ese infinito. Cuando tú tienes un proyecto, le debes poner nombre y le debes poner fecha literal. El 25 de junio arranco, a las 9 de la mañana empiezo. ¿Se entiende? Fecha literal. Eso pone a tu cerebro a trabajar. Bien, estas son formas personales. Cada uno se va a ir identificando con algunas y va a ver con cuál trabaja. Yo tiro muchas porque de esta manera yo puedo identificar con cuáles o de qué manera me estoy resistiendo al cambio. Ahora, a nivel laboral, ¿de qué manera a nivel laboral nos resistimos al cambio? Común, la más común, hacer lo mismo todos los días esperando resultados diferentes. Lo hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces los emprendedores quedan atrapados con hacer las mismas llamadas, hacer los mismos trabajos, las mismas publicaciones, lo que sea, y no tener resultados. Y seguimos intentando. Muchas veces tenemos que cambiar, pero como le hemos dedicado tanto tiempo, dejar las cosas o los proyectos o tomar otro camino nos cuesta mucho. Tomar otro camino sería, o no tomar otro camino sería una forma de resistirnos al cambio. Una forma muy común en el trabajo, trabajar al 50%. Esto es lo peor que le puedes hacer a tu cabeza. Si tú eres un trabajador por cuenta propia, por cuenta ajena, y más si estás por cuenta ajena y trabajas al 50%, tú le estás diciendo a tu cerebro, la información que le estás enviando es que tú eres una persona del 50%, que no tienes fuerza, que no tienes energía y te falta creatividad. Cuando no importa lo que te pase en tu trabajo, no importa que no te guste tu trabajo. Vamos a suponer que estás por de mala de la vida, qué sé yo, en un trabajo que no te agrada. Si lo haces al 50%, tú le estás confirmando a tu cerebro que realmente tú no vales mucho más que eso, que tú no eres capaz de hacer mucho más que eso. Una forma de trabajar esto a nivel emocional es
todo lo que te propongas lo vas a hacer al 100%. No es al 150 o al 120. Es hacer tu parte al 100%, como corresponde, al 100%. Ahí le estás dando otra información a tu cerebro. Crítica constante a todas las propuestas, ¿no? El trabajador que se critica y critica y critica todo lo que hace, critico al jefe, critico a los trabajadores, al cliente. La crítica constante es una forma de resistirme al cambio. No le dedicas tiempo o espacio a aprender. Salimos de la universidad, tenemos el cartón y con esa información me quedo y ya está. No aprendo por mi cuenta. Aprendizaje no es educación formal. Aprendizaje es aprender por mi cuenta, despertar el interés del aprendizaje. Vamos con esta. Negativismo y rechazar, por otra vez, negativismo y rechazo de lo nuevo sin intentarlo. Muchas veces en los trabajos nos proponen nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas formas de hacer las cosas. Rechazarlo, cuando tú rechazas todo lo nuevo de entrada, es una forma de resistirse al cambio. Recuerda, 8 de cada 10 trabajadores se resisten al cambio. 1 de cada 10 dice, vamos a ver cómo es. Y 1 de cada 10 dice, dale, vamos para adelante, yo te acompaño en ese cambio. Son gestores de cambio, esa gente. Cuestionar las indicaciones o, por ejemplo, ser muy prepotentes y decir, eso ya lo sé. Cuando nos digamos eso ya lo sé, ahí no estamos aprendiendo. La clave es saber si eso ya lo haces. Cuando estés en esta formación, por ejemplo, y te escuches decir, eso ya lo sé, vas a convertir esa pregunta en, a ver, pero eso ya lo hago. Son dos mundos distintos, hacerlo y saber hacerlo. Yo puedo saber dejar el cigarrillo, yo puedo saber que tengo que dejar el cigarrillo. Hacerlo es otro mundo. Avancemos otro poquito. Y los chismes es lo mismo que la queja. El chisme tiene esa función, no avanzar, y falta de participación. Se niegan a participar, ¿no? Si estás en un trabajo donde proponen cosas, donde proponen capacitaciones, donde te llevan charlas y todo eso, tienes que participar, porque esa es la información que tú le das. Si tú vas con actitud de pereza, ahí te estás resistiendo al cambio. Ahora vamos a ver todo esto, cómo lo trabajamos. Durante 30 días, tú vas a empezar a investigar cómo te resistes al cambio en cada una de las áreas de tu vida. ¿De qué manera te estás resistiendo al cambio? ¿Cómo se muestra? Fíjense toda la lista que les di. Cada uno se va a identificar con alguna forma. Con todas esas, di como unas 20, con alguna de esas te identificas. Esas son formas de resistirte al cambio. A nivel general, todos lo hacemos porque 8 de cada 10 personas lo hacen. Nos resistimos al cambio porque nuestro cerebro no quiere aprender cosas nuevas, le cuesta. Necesitamos enseñarle y mostrarle que no es peligroso. Y cuando él entiende que no es peligroso aprender algo nuevo y cambiar las cosas, pues va a querer cambiar todo el tiempo. ¿Ok? Va a querer asumir cambios sin problemas. Bien, avancemos otro poco. Cambiar puede ser simple, pero no fácil. A usted, las personas que se inscribieron en el mail, les llegó un link de donde tiene los descargables. En esos descargables hay muchos ejercicios donde vamos a trabajar toda esta resistencia al cambio. Vamos a trabajar esto que nos pregunta Alba sobre baja autoestima o baja energía. Hay unos ejercicios prácticos para ponerlos en práctica en la vida cotidiana, aunque sea despacio, aunque pongan uno, para trabajar esto que nos preguntan acá. Baja autoestima, baja energía, cómo me enfrento a los cambios, cómo enfrento ese miedo. Es por entrenamiento emocional. No voy a nombrar los ejercicios acá porque no es la idea. La idea es que ustedes vayan a esos descargables, lo puedan imprimir y empiecen a hacer ese ejercicio. Dentro de estos ejercicios vamos a incluir ¿cómo cómo puedo hacer para que estos cambios sean más simples? La pregunta es, ¿cómo es una persona en constante transformación? Una forma de aprender algo nuevo es copiando. Le copiamos a alguien que ya lo hizo. Copiamos a una persona exitosa. Si tú quieres aprender a correr un maratón, por ejemplo, vas a buscar una persona que ya lo hizo y vas a copiar cómo lo hizo, cómo arrancó, qué comida comió, cómo toma agua y vas a copiar eso.
Cualquier idea, ¿eh? Si quieres bajar de peso, vas a ir a buscar a alguien que ya bajó de peso y vas a empezar por ahí. Son personas que están en constante transformación. Estas personas saben cambiar y necesitamos copiarlas. ¿Cuál es la idea del cambio a nivel práctico? Si quieres algo nuevo, debes cambiar algo en tu vida. Todo cambio es algo nuevo. Para cambiar necesitamos incluir algo nuevo en nuestra cabeza, en nuestra vida física, en nuestra casa. Si quieres algo nuevo, debes cambiar algo en tu vida. ¿Qué es cambiar? Cambiar es adquirir algo nuevo, cosas materiales o ideas o emociones, cambiar algo de lugar, cambiar algo físico de lugar o emociones o pensamientos o creencias y eliminar algo de tu vida. Eliminar algún rencor, alguna envidia o alejarme de algunas personas o eliminar algún tipo de creencia. ¿Qué es cambiar? Cuando tú adquieres algo nuevo, estás haciendo todo un proceso de cambio. Cuando mueves algo del lugar, ¿no? Por ejemplo, tengo un rencor familiar muy, muy grande o una envidia familiar muy grande y muevo esa emoción del rencor por agradecimiento. Agradezco a mi familia por haberme dado lo que tengo hasta ahora, por haberme acompañado, por lo que sea, por lo que puedas agradecer, y de ahí para adelante arrancas otra cosa. Eso es cambiar una emoción por otra. Ando toda la vida con esta envidia, con mi familia o con qué sé yo, con el que sea, y empiezo a trabajar mi envidia. Modifico, cambio, muevo de lugar alguna cosa. Y eliminar alguna idea de estas ideas que no te dejan avanzar, una creencia que no te deja avanzar, un hábito. Adquirir algo nuevo, cambiar algo de lugar o eliminar algo de tu vida, emocional, físico o mental, ¿ok? Esas son formas de cambiar. Cuando tú pienses en cambiar algo, piensa en estas tres formas. ¿Qué tengo que eliminar? ¿Qué tengo que mover o qué tengo que cambiar? Ahora, para empezar a trabajar lo emocional, las ideas de cambio, convertirnos en una persona en constante transformación, para poder cambiar cosas necesito entrenar mis emociones. ¿Cuál es ¿Cuáles son las ideas que tengo que empezar a escuchar? Dejo de escuchar noticias y empiezo a escuchar sobre estos temas. Trabajar la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es dar cuenta de lo que te está pasando a nivel emocional. Dar cuenta es poder nombrar lo que sientes, poder nombrar tus emociones. Eso es dar cuenta a nivel emocional. Inteligencia emocional es poder tener empatía con la otra persona. Hemos escuchado mucho hay tener empatía, pero tener empatía no es, ay, pobrecito, sufrió. Tener empatía es saber qué debo decir y qué no debo decir también. Saber que la otra persona de pronto es como poder conectarme a nivel emocional con la otra persona. Nosotros hacemos conexiones neuronales con las otras personas. Esto lo han comprobado en los últimos años, tenemos una conexión. Cuando hablamos con alguien, cuando nos acercamos a alguien a nivel emocional, nuestros cerebros empiezan a trabajar con el mismo ritmo. Hacen como la misma frecuencia, como para imaginarnos las frecuencias, las ondas del teléfono, más o menos, para imaginarnos la idea, empiezan a trabajar por la misma onda cuando nos conectamos emocionalmente con otra persona. Eso es empatía y es muy difícil llegar a eso. ¿Qué nos decimos cuando queremos cambiar? ¿Qué nos decimos cuando necesitamos hacer un cambio? Cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en algún proyecto que nos obliga a cambiar. ¿Cuál es la idea que aparece en tu cabeza? ¿Cuáles son las frases, las palabras que te dices cuando quieres cambiar? En los descargables, en los cuadernillos de tareas, esto lo vas a trabajar muchísimo, con más detalle. Te va a llevar tiempo y te va a llevar algún tipo de esfuerzo, pero lo vas a trabajar todos estos temas. ¿Qué piensas cuando piensas en ti? No nos enseñaron a esto. Nos enseñaron a mirar a otros, pero no nos enseñaron a pensar en nosotros. ¿Qué piensas cuando estás pensando en ti mismo? ¿Cuál es el color, el tono de tus pensamientos? ¿Cuáles son las emociones que te gobiernan? Eso es inteligencia emocional. Eso es agilidad emocional. Cuando tú puedes reconocer las emociones que te gobiernan en diferentes áreas o momentos de tu vida, estás teniendo algo que se llama agilidad emocional. Por ejemplo, cuando estoy en mi trabajo estoy tenso, cuando viene mi jefe me pongo más tenso que cuando estoy hablando con mis familia, por ejemplo, estoy más tranquilo o mi familia me pone tenso.
Mi pareja, mi situación, los amigos, las cosas desconocidas me ponen tenso. Cuando estoy expuesto, ¿cómo me siento cuando estoy expuesto? Cuando yo puedo reconocer eso, puedo empezar a bajarle el volumen a las emociones que no me ayudan o que me hacen las cosas difíciles. Primero, empiezo a entrenar la agilidad emocional con los ejercicios que les dejé. ¿Cómo funciona el cambio a nivel práctico? Cambiar algo en nuestra vida. Esta es una fórmula que me inventé para poderlo ver y me pareció muy, muy práctica. Si tú quieres cambiar algo, sea lo que sea, trabajo, carrera, bajar de peso, empezar a hacer deporte, lo que quieras cambiar de tu vida, puedes cambiar cualquiera de estos elementos. Yo a esto lo llamo la fórmula del cambio. Todos conocemos o hemos escuchado hablar de actitud, hábitos, habilidades, creencias y valores. ¿Sí? Todos hemos escuchado esto. Todo esto produce emociones. Todo esto produce pensamientos. Tu actitud es una serie de pensamientos, positivos o negativos, placenteros y placenteros. Tus habilidades producen una serie de ideas y de pensamientos, y todas ellas van a producir emociones y sentimientos. Si tú quieres cambiar algo en este momento de tu vida, lo que sea, y no sabes por dónde empezar, por ejemplo, puedes cambiar cualquiera de estos elementos. Con cambiar cualquiera de estos elementos, estás cambiando algo de tu vida. Por ejemplo, si estás agotada ahora o agotado, y bueno, quiero escuchar esta información porque me interesa, pero estoy tan cansado, es sábado, me quiero ir para mi casa, qué sé yo, lo que sea. Solo con cambiar tu actitud, ya tu cerebro empieza a producir otro tipo de pensamientos. Cambiar actitud. A ver, espérame. Voy a ver qué dice este señor con gafas que me parece interesante. Espérame, voy a despertarme, un vasito con agua y vamos a seguir escuchando. Cambias tu actitud y tu posición física y empiezas a producir otros pensamientos más acordes a tu actitud. El problema con la actitud es sostenerla en el tiempo, ¿no? El problema con la actitud va muy relacionada, por ejemplo, con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es indispensable para arrancar cualquier proyecto, pero es una fuerza muy débil. La necesito para arrancar, para pararme de la silla, para ponerme las zapatillas para correr, para decir, no, no, no voy a comer este pancito, ¿no? Voy a hacer esto. Esto se llama fuerza de voluntad. Sostenerlo en el tiempo se llama un hábito o una habilidad. ¿Sí? Entonces, si cambias la actitud de cualquier situación, vas a cambiar o empiezas a cambiar tus pensamientos e ideas y vas a cambiar tus emociones, aunque sea un poquito. Si tú adquieres un hábito o dejas un hábito, vas a cambiar también todos tus pensamientos y tus emociones. Hay algo que se llama, se me olvidó el nombre, es la estructura de tu cerebro se modifica cuando adquieres un hábito o una habilidad, por ejemplo. Se modifica la estructura de tu cerebro, eso se ve, o sea, cambia, se prende en otros lugares del cerebro, se enciende, se conecta. Ahora, actitud, hábitos y habilidades. Las creencias y los valores son las más difíciles de modificar, sobre todo los valores, pero las creencias, nosotros somos, vamos a nombrarlo de otra manera, somos la materialización de nuestras creencias y nuestros valores, para bien o para mal. Tus creencias es lo que te hace, y tus valores es lo que te hace ver el mundo, ponerle un color al mundo, resolver problemas de una manera o de otra o quedarte estático. Hay alguna creencia, siempre llegas a una creencia. Entonces hay una situación, es el dinero, es lo político, es esto, es lo otro, pero cuando empiezas a trabajar estos temas siempre vas a llegar a una creencia sobre ti, una creencia sobre el mundo de afuera. Ahora lo vamos a trabajar. Esa es la fórmula del cambio. Ahora, cambiar genera dolor, pero no sufrimiento. Todo cambio genera dolor. Una imagen es cuando tú empiezas a hacer deporte, cuando vas al gimnasio, cuando tus músculos empiezan a crecer, empieza a generar dolor. ¿Ok? Eso es dolor, pero no sufrimiento, no es que lo sufra. Si empiezas a sufrir, ya no es un cambio, es otra cosa. ¿Ok? Ya estás en otro lugar, no es dolor, perdón. Si lo sufres, ya no es dolor. Hay una diferencia entre me duele este cambio porque hay, por ejemplo, cuando
tengo que dejar algo, tengo que dejar a alguien, empiezo un duelo, el duelo duele, pero no sufro. Cuando sufro caigo en depresión, por ejemplo, de un duelo puedo caer en depresión. Ahí estoy sufriendo un cambio, pero el duelo me duele, me deja triste, no quiero caminar, no me agrada, ¿estamos de acuerdo? El cambio me duele. No quiero renunciar a este trabajo porque es que me quiero mucho a mis compañeros. Esto es un caso real. Una persona muy contenta con su trabajo, pero le habían ofrecido algo que le llenaba más sus expectativas. No quería dejar su trabajo porque le dolía dejar a sus compañeros, hasta que empezó a sufrir su trabajo. Tuvo que cambiar porque ya empezó a sufrir. Dolor es común. Nos preguntan por acá, un segundito. Tengo acá está. ¿Cómo puedo hacer si tengo mucha tristeza, pero sé que tengo que hacer un cambio en mi vida? Recuerden que las emociones no las vamos a evitar. Hay algo que se nombra como vamos a controlar las emociones. Controlar las emociones no es posible en este sentido. Yo no puedo evitar sentir una emoción. Puedo evitar registrarla, verla, saber que estoy triste si quiere. Entonces me hago el tonto, ¿no? Y me voy a beber, me voy a fumar, me voy a trabajar y me hago el tonto para no sentir la emoción. Pero no puedo evitar que aparezca, yo no puedo controlar eso, va a aparecer. Puedo controlar situaciones, escenas, momentos donde sé que la voy a pasar mal. Entonces puedo evitar la escena, pero no puedo evitar que me aparezca una emoción, porque es parte de nuestra vida, es lo que nos hace humanos. Somos más somos más seres emocionales que seres racionales. Una forma de comprobar el dolor en el cambio puede ser con tristeza. Eso lo podemos llamar como duelo, ¿no? Tengo que hacer un duelo para dejar algo que me gustaba mucho. Tengo que hacer un duelo. Pregúntale a los fumadores cuando dejan de fumar cómo duele y empiezan a llorar y se angustian y se asustan. Si no pasan por ese dolor, pues no hay cambio. En el consultorio me llega mucho eso. Este es un caso real. Quiero dejar la droga a una persona que consumía pero mucha droga. Y él decía, no quiero más, voy a dejar todo, voy a hacer todo lo que usted me diga, pero no voy a dejar a mis amigos de consumo. Esa era su condición. Su dolor, lo que lo hacía sufrir era pensar que no iba a volver a ver a sus amigos. No había forma de dejar el consumo si no dejabas a tus amigos de consumo. ¿Se entiende? Tienes que pasar por ese dolor. ¿Qué pasó? Empezó a sufrir porque quería dejar de consumir, pero con sus amigos de consumo, pues terminaba recayendo todo el tiempo. Hay mucho sufrimiento. Vamos a avanzar a ver si te contesto mejor esta pregunta. ¿Cómo puedo no sufrir? ¿Cómo puedo no sufrir? Hay tres maneras para no sufrir. Cuando yo empiezo a cambiar, tengo que asegurarme de reunir estos tres elementos. Esto es magia. A mí me encantan estos tres elementos. Creer que lo puedes hacer, creer que lo puedes hacer, es una creencia. Yo creo que soy capaz, creo que lo puedo hacer, creo que puedo correr, creo que puedo dejarlo, creo que puedo empezar otra vez, creo que puedo hacerlo. Querer hacerlo, lo quiero hacer además, es que ya creo que puedo dejar el cigarrillo y además lo quiero hacer, es que lo quiero, ya no lo aguanto más. Y practicar, hacerlo una y otra vez. Acá me completan la pregunta, y ya lo he intentado, me da mucha tristeza ese cambio y ya lo he intentado. Si no practicas, eso cuando nos decimos, es que eso ya lo intenté, si no practicas, vas a sufrir. Por ejemplo, cambiar en el trabajo. Yo puedo cambiar y adaptarme como la pregunta que nos hicieron. Tengo 50 años y tengo que aprender nuevas tecnologías. Yo puedo aprender a las malas las nuevas tecnologías. No quiero aprender las nuevas tecnologías, creo que soy muy viejo para aprender, ¿ok? Pero tengo que hacerlo porque me van a echar del trabajo y ya no, ya estoy viejo, ¿no? Me digo así. Yo puedo aprender nuevas tecnologías, pero si no creo y además no quiero, voy a aprender con mucho sufrimiento. Si, por ejemplo, en este caso me da mucha tristeza y no me quiero enfrentar a esa tristeza, no la quiero atravesar, voy a empezar a sufrir. No quiero sentir tristeza. Vas a sentir tristeza, es inevitable. El asunto es cómo expreso esa tristeza.
Entonces le digo a mi familia, mira, voy a hacer un cambio y estoy muy triste, no quiero quiero que me ayuden, quiero que me acompañen. Oye, pero estás llorando todo el día. Sí, estoy llorando todo el día, pues estoy triste. Hoy no voy a ir al trabajo, señor jefe, necesito que me acompañe, necesito que me ayude. Voy a tratar de cumplir con mis cosas, pero hay un día que voy a quedarme en casa, si lo puedo hacer, obviamente. Quiero atravesar por esto. Creo que lo puedo hacer y voy a intentarlo otra vez. Si no lo intentas es imposible y nosotros por lo general nos quedamos en el intentar. ¿Cómo aparece? Eso ya lo hice, eso ya lo sé. Así aparece el practicar. No es que eso ya lo sé y dejo de practicar. 3 elementos. Creer que lo puedes hacer, querer hacerlo y practicar. Si unes esos 3 elementos cuando quieres cambiar o hacer cualquier proyecto, si unes esos 3 elementos, te va a doler, pero no vas a sufrir y vas a avanzar mucho más rápido. Creencias y valores. Y terminamos. Creencias y valores. Creer que puedes hacer, querer hacerlo y practicar. Hasta acá, en lo que va de la charla, por favor, escríbanme una idea que se les haya quedado dando vueltas en la cabeza. Si están tomando nota, por favor, escriban una idea que les pareció interesante, que les llamó la atención, que los sorprendió. Por ejemplo, la sorpresa es una emoción básica y es fundamental para desear cosas. Yo necesito sorprenderme. Si hay algo que te sorprende, esa información la tienes que empezar a consumir. Si hay algo en la vida, en lo cotidiano, que te llama y que te sorprende, ahí está puesto un deseo, unas ganas, una necesidad. Una información que te sorprendió de lo que va hasta la charla, de lo que va hasta ahora, escríbanla en el chat y los que están tomando nota, subrayenla, por favor, en rojito o con cualquier cosa. Los que están viendo la grabación del vivo, escríbanlo también en un mail, cuál fue la idea o la idea, el comentario que les pareció más interesante, que les llamó la atención, que les gustó, o con la que no están de acuerdo, o la que les pareció más difícil. ¿Vale? Y lo vamos haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos marcar el aprendizaje. La idea que empezó a dar vueltas en tu cabeza se va a convertir en un foco de aprendizaje. Es como una semillita que va a empezar a despertar tu cerebro. Necesitamos marcar una idea que te gustó. A ver qué me nos dicen por acá. Me gustó las reacciones al cambio, perfecto. Ahí, si encuentras alguna que te llamó la atención, estúdiala, escúchala. Nueva información distinta de lo que he escuchado y estoy de acuerdo, me agrada muchísimo. Fácil de comprender, incita a la acción. Bueno, te agradezco por eso, porque la información es, la bajo desde la teoría, la bajo desde la teoría y la desmenuzo para que se pueda palpar en la práctica, para saber qué tengo que hacer. Es eso. Gestionar las emociones, eso queda como un trámite. ¿Cómo se gestionan las emociones? Dime qué piensas de ti. ¿Cuál es la idea que tienes de ti? ¿Qué es lo que crees? Quiero empezar este proyecto. ¿Y qué crees de ti? ¿Puedes o no puedes? A veces sí, a veces no. Entonces no crees. No crees que puedes. Vamos a trabajar una creencia. Eso es gestionar las emociones. Vamos a trabajar esto. Creencias y valores. Fíjense el camino que hemos hecho. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Hemos identificado cómo me resisto al cambio y hemos empezado a trabajar el entrenamiento emocional. Si unen esta información con los descargables y con los ejercicios de los descargables, empiezan a fortalecer las emociones, amor propio, autoestima, agilidad emocional y de ahí para adelante todo ese ramillete del entrenamiento emocional. Intentarlo varias veces, no parar de intentarlo. Fracasamos cuando dejamos de intentarlo. Ahí fracasamos. Si tú cometes errores, estás aprendiendo. Si paras de intentarlo, fracasaste. ¿Ok? Fracasamos cuando dejamos de intentarlo. Si las cosas no te salen, es probable que necesites intentarlo de otra manera. O la solución, de pronto hay una solución a tu problema que no te gusta. Vamos a suponer, estoy intentando solucionar un problema, no me sale la solución, lo estoy sufriendo, es probable que la solución a ese problema sea una solución que no te agrade. ¿Ok? Tengo un zancudo tan insistente que me está volviendo loco. Creencias y valores. ¿Qué es una creencia? Vamos a traducirlo así.
Son un conjunto de convicciones del mundo que te rodea, convicciones del mundo que te rodea y de nosotros mismos. Las creencias es una verdad, es tu verdad. Tú crees en Dios, es tu verdad. Y con esa creencia en Dios vas a ver el mundo y vas a leer el mundo y te vas a relacionar con el otro. No crees en Dios, vas a ver el mundo con esa creencia y te vas a relacionar con el mundo. ¿Es más valioso, tiene más valor creer en Dios que no creer en Dios? No. Tiene el mismo valor, es una creencia, es una verdad que te asume una posición en el mundo. Fíjense la importancia de las creencias. Todos tenemos creencias, todos somos una expresión de nuestras creencias. Las hemos ido construyendo con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestras experiencias de vida, con lo que nos dijeron de chico, con lo que no nos dijeron de chico y nos creamos una de mentiras, una creencia inventada, por ejemplo. De mentiras no, perdón. Nos creamos una creencia nuestra que interpretamos nosotros solitos, ¿ok? Una creencia es una verdad con la que tú lees el mundo. Las creencias ponen tus límites o tus limitantes, cierran y abren puertas y opciones. ¿Recuerdan las tres elementos para no sufrir con el cambio? Creer, querer hacerlo y practicar. Si tú crees que no eres capaz y que sos un taradito, que no puedes aprender más, es muy difícil que logres aprender un proyecto nuevo. ¿Cómo se escucha esto? Tengo 60 años y no puedo aprender ya. Es que yo ya no puedo aprender. La neurociencia nos dice que el cerebro tiene la capacidad de aprender toda la vida y de aprender cosas nuevas. ¿Cuál es la diferencia de un señor de 60 y un chico o una chica de 5 años? La diferencia es que el señor de 60 tiene más distractores, tiene más preocupaciones, tiene más historia dando vueltas en tu cabeza. El chico de 5 años está prestando atención y aprende inglés en 6 meses. En 2 meses aprende inglés el nene de 5 años. Porque está puesto ahí su atención, no piensa en nada más. El señor de 60 le demora 2 años aprendiendo inglés todos los días porque está pensando en la esposa, en los hijos, en los nietos, pagar el agua. Oye, cómo me habla, me estoy aburriendo. Y tienes que prestar más atención. No importa la edad, tú puedes aprender lo que quieras. Tienes que prestar más atención que los chicos, pero capacidades las tienes. Tus creencias te abren y te cierran puertas. Son los obstáculos o los impedimentos. Muchas veces nos encontramos con obstáculos. Todo proyecto nuevo, todo cambio tiene obstáculos e impedimentos. Tiene que ver con tus creencias. Para superar ese obstáculo, necesitamos registrar cuál es la creencia que me tiene ahí. No tengo dinero, no puedo hacer mi proyecto. Esa es una creencia. Ahora voy a mostrarles un ejemplo real, real de mi consultorio, cómo se ponen en juego las creencias y los valores. Tu cerebro está determinado por las creencias. Esto es demasiado fuerte y lo sostengo yo desde mi experiencia y desde la psicología, psicoanálisis, neurociencia. Tu cerebro, la forma de tu cerebro, las conexiones neuronales tienen que ver o está determinado por el tipo de creencias que tú tengas. Se va a aprender un lugar o va a llamar la atención un tipo de información dependiendo la creencia. Si tú eres una persona que solo la ciencia y no hay nada más en la vida, vas a prestarle atención a eso y vamos a suponer que las teorías del budismo es una locura, por ejemplo. Pero si soy otra persona que, no, a mí me interesa más la experiencia física, las teorías del budismo de pronto va a ser más interesante. Hoy la neurociencia las une las dos. Hay algo muy interesante que en Harvard unen estas dos historias. Los monjes, los monjes van a Harvard todos los años, una vez al año, a enseñarles estas teorías a los universitarios de Harvard. Y una vez al año, los universitarios neurocientíficos de Harvard van hasta, se me olvidó dónde está estos templos, hasta, si alguien se acuerda dónde están los templos, de los monjes, es que se me olvidó los nombres, los monjes, van una vez al año a ellos desde su ciencia, desde la neurociencia, a enseñar qué es el cerebro. Y van uniendo y se están encontrando que son muy similares las dos teorías y se puede comprobar. Avancemos. Entonces las creencias es la verdad que tú tienes.
la verdad con la que tú andas. Por eso es muy importante registrarla, que tiene que ver con los valores. Las creencias es tu verdad, lo que tú crees es tu verdad, ¿ok? Esa creencia puede cambiar por tu experiencia. Un caso real, se le murió el abuelo a una paciente hace muchos años, era muy creyente de Dios y por la muerte de su abuelo que tanto amaba, dejó de creer en Dios. Una creencia puede cambiar. Lo mismo para el otro lado. Una mala experiencia de vida me hizo empezar a creer en Dios. La verdad que yo debería estar muerto, pero algo pasó, creí en Dios. ¿Se entiende? O simplemente conscientemente lo puedo hacer. ¿Sabe que yo creía que todos los ricos eran unos ladrones? Y la verdad que no. Es una forma, hay formas de ganar dinero. Yo no sé ganar dinero. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Empiezo a cambiar creencias. Los valores son aquellos principios vitales, principios de vida que has asumido como tuyo. Los valores son leyes personales. Fíjense la importancia. En ninguna parte nos enseñan de los valores. En ninguna parte nos han dicho piensa en tus valores. ¿Cuáles son tus valores? Tus valores es una ley personal que yo tengo. Yo no puedo violar las leyes. ¿Ok? Cuando yo violo mis leyes personales, sufro mucho. La mayoría de los sufrimientos emocionales y del consultorio mío tiene que ver con violar los valores personales. Creencias son la verdad y las leyes personales, lo que me rige a mí como ley personal, son los valores personales, ¿sí? Lo que yo valoro en la vida. Es un poco complejo, las dos van de la mano. Es muy difícil cambiar los valores. Nosotros tenemos uno o dos valores, es muy difícil cambiarlos. A veces se cambian por experiencias extremas de vida. Lo que podemos hacer es registrar cuál es mi valor y ponerlo a funcionar en mi vida cotidiana. Pero es muy difícil cambiarlo. Puedo cambiar las creencias con más facilidad que los valores. Los valores te permiten tomar decisiones y representan lo realmente importante para ti. Los valores te permiten tomar decisiones y van a representar lo que realmente te importa en la vida, lo realmente importante, tus prioridades. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se pone en juego? ¿Cómo trabajo a nivel emocional los valores? ¿Cómo los registro? Vuelvo a los cuadernillos, ahí hay muchos ejercicios para esto, pero hoy vamos a hacer un ejercicio. Voy a tratar de explicar cómo empiezo a registrar mis valores. Cada persona, cada uno de nosotros tiene algo que se llama el valor rector, un único valor. Por lo general tenemos un valor que es el que nos rige. A veces tenemos dos, pero uno es el más fuerte, un valor. Después hemos ido copiando, aceptamos otros, ¿ok? Pero por lo general tenemos un valor, lo que más valoramos nosotros en nuestra vida, un valor rector que es el que nos rige, una ley. Es el valor con el que fluyes más cómodamente y con el que te sientes profundamente feliz cuando consigues y lo sigues. O sea, te sientes muy feliz cuando logras entenderlo y ponerlo en juego. Tranquilos, ahora les muestro cómo se pone en juego en nuestra vida cotidiana nuestros valores. Fuera de nuestro valor esencial, nos sentimos perdidos porque no estamos honrando la persona que realmente somos. Por eso sufrimos. Si yo no valoro mi valor, si no pongo en juego el valor rector mío y hago cosas que no son de mi valor, me siento, empiezo a sufrir, la empiezo a pasar mal. Tomo decisiones que me hacen sentir mal. Ahora explicamos todo esto. Sin honrar nuestro valor rector, nos estamos olvidando de la persona que somos. Es nuestra ley de vida los valores. ¿Ok? No entendemos nada. Vamos a suponer que esto está siendo como chino. El valor, ¿qué quiere decir? Cuando terminemos la charla, ustedes van a buscar un listado en Google, van a poner lista de valores y las vamos a leer. Así es que se entrenan estas cosas. Vamos a empezar a leer esa lista de valores y nuestro cerebro va a identificar uno o dos que son los que más me agradan, me gustan, me parecen interesantes. Un ejemplo, en una charla anterior, una participante me dice, mi valor es la creatividad. Me pareció genial.
La creatividad la vemos como una habilidad. Ella lo nombró como como un valor. Si esta persona entiende que es una ley de vida ser creativo y ella es una persona creativa como ser, como ley de vida, digamos, su creatividad se va a poner en juego en todas las relaciones que tiene, con su pareja, con su trabajo, con su profesión, con sus proyectos, va a ser más creativa. Creativo no quiere decir, no está tan relacionado con el arte, se relaciona con el arte pero no es artístico, ¿ok? Creativo son formas de solucionar problemas. Valores, gratitud, resiliencia, paciencia, creación, compasión, divertirse, honradez, libertad, seguridad, pasión, justicia, bondad, generosidad. Todo esto son valores. Busquen la lista de valores y pregúntense con cuál me identifico. Y lo van a anotar, 1, 2, 3, 5, con los que te identifiques. Y vas a empezar a hacer un embudo de identificación de valores, hasta que lleguemos a 1, a 2, a 3 máximo. Esos son tus valores esenciales, los más fuertes. ¿Cómo se pone en juego esto en nuestra vida cotidiana? Tus valores deben ir en el mismo sentido de tus creencias. La verdad, que son tus creencias, deben ir en el mismo sentido de las leyes, que son tus valores. Esto es un caso real del consultorio. Te lo voy a explicar. Esto es un caso real. Y con este caso terminamos. Los valores deben ir en el mismo sentido de nuestras creencias, ¿ok? En el mismo sentido. Ahí va. Ahora respondo esa pregunta. Resulta que en el consultorio, hace varios años atrás, me llegó un paciente que se estaba quejando de su situación económica y venía muy frustrado. Su consulta era: estoy frustrado con mi trabajo, frustrado con su profesión, con su trabajo, porque no llegaba a fin de mes, no conseguía la plata y trabajaba bien, era buen profesional, buena gente, todo lo que se puedes imaginar. Una persona común y corriente, buena gente, que le gustaba aprender, pero no le alcanzaba el dinero para nada. Hablando y pues, todo lo que pasa en un consultorio, ¿no? Y es preguntando por toda la vida y reflexión y vamos adelante y preguntemos, tú puedes, ¿no? Para trabajar creencias, actitud y todo esto. Llegamos a una frase que fue tremenda. Él dice: para hacer dinero debo hacer algo trucho, era argentino, debo hacer algo trucho, es decir, algo turbio, algo por debajo, algo ilegal. Para hacer dinero, yo debo hacer algo ilegal para ganar mucho dinero. Esa era una creencia. Él creía en el fondo de su ser una verdad, que para hacer dinero tenía que hacer algo trucho. Trucho es algo ilegal, ¿no? En argentino, algo turbio. ¿Ok? Y terminaba la frase con esta: para hacer dinero tengo que hacer algo trucho, pero yo soy muy honrado. Su valor era la honradez. No sé si logro transmitir el cortocircuito que se arma en el cerebro. La verdad era su creencia: para tener dinero tiene que hacer algo trucho. Pero su gran valor, su ley, era ser algo, es que él era muy honrado. La honradez no lo puede quitar, no puede dejar de ser honrado. Entonces no puede hacer nada trucho. Y como no puedo hacer nada trucho, pues no voy a tener dinero, porque yo creo que para tener dinero tengo que hacer algo trucho. ¿Se entiende la lógica? Una creencia debe ir en paralelo con los valores. Cuando nos dimos cuenta de esto fue: mira, tú tienes un problema grave, tú tienes un valor muy importante, el valor es la honradez, tú eres muy honrado. Honrado no es honesto, ¿eh? Honrado. Honrado es que hago las cosas que corresponden y las hago la mejor manera. Y si no me salen, voy a poner todo el esfuerzo para que me salgan, porque soy honrado con esto. ¿Qué empezamos a trabajar? A trabajar la creencia. No es verdad que para tener dinero hay que hacer algo trucho. No es verdad que todos los millonarios son truchos. Eso es falso, eso es mentira. Los que tienen dinero es porque saben manejar el dinero. Los que no tenemos dinero, y ahí me incluyo, es porque no sabemos y tenemos que aprender a manejar el dinero, por ejemplo. ¿Se entiende la lógica? Entonces empezamos a trabajar esa creencia y empezamos a trabajar: aprende a manejar tu dinero. Empezamos a ahorrar, empezamos a ver en qué gasta la plata, empezamos a trabajar otra cosa. Este es un ejemplo real. Tus valores deben ir en el mismo sentido de tus creencias. Pregunta para la cama, pregunta para después de esta charla para que la respondamos. ¿Cuál es tu valor rector
y cómo funciona en tus áreas de vida. ¿Cuál es el valor con el que más te identificas y cómo puedes ver cómo funciona en tus áreas de vida? Voy a responder las preguntas, pero déjenme termino con esta frase. Termino con esta frase: todos tenemos la capacidad para transformar nuestro mundo. A veces nos lleva más tiempo, a veces nos lleva más esfuerzo, pero recuerden siempre que todos tenemos la capacidad para transformar nuestro mundo. Muy bien, llegamos hasta acá. Les agradezco mucho la presencia y la participación. Vamos a responder todas las preguntas y las personas que están viendo la grabación, si tienen algún comentario, por favor, envíenlo al mail, que las respuestas o lo hacemos con otro video y las respondemos para todos o lo incluimos en alguna de las futuras charlas. Recuerden que van a ser las charlas todos los sábados. Vamos a responder ahora sí las preguntas. Nos hacen dos acá. Escriban en el chat o escriban en sus notas una o dos ideas que se les quedó dando vueltas de toda la charla, ahora sí. Una o dos ideas. Esta es una forma de entrenar el aprendizaje. Sí, yo me, si yo me perdono, puedo seguir adelante, mirando la vida real y aceptando las cosas como vengan. Me miro en color blanco. A ver, voy a traducir, son como varios pedacitos. A ver si acá tiene otra cosa. Si las personas no tienen valores, están muy mal parados. ¿Cómo pueden crear y tener imaginación si los valores son valiosos y permiten a las personas hacer las cosas perfectas? Gracias por ese comentario, porque el problema con los valores es que no nos enseñan a tenerlas en cuenta, no nos enseñan a registrarlos. Si yo les pregunto, vamos a hacer una lista de valores ahora, escríbanme un valor, ese tal valor rector. Escríbanme en el chat cuál es el valor que los guía de aquí para adelante. Y no me nombren valores comunes, sino el valor que realmente creen. Recuerden este ejemplo que les di esta charla anterior, dijo la creatividad. Una forma, como nos dice acá Addison, una forma de poder avanzar es el perdón. El perdón es una de los fenómenos emocionales más poderosos. Ojo, perdonar no quiere decir amigarse. A veces tenemos historias muy desagradables, historias de vida muy desagradables, y pensar en perdonar esas historias tan desagradables nos hace cortocircuito. Yo no puedo perdonar cualquier cosa, pero sí puedo trabajar el perdón. ¿Se entiende? Perdonar no es aceptar ciegamente, no es amigarte. Por ejemplo, a veces tenemos familias, a veces tenemos padres, hermanos que nos hicieron muchísimo daño. He tenido casos horribles y muchas veces necesitamos hacer una distancia, crear una separación para poder continuar. Y eso requiere de cierto perdón. Pero perdón no es ir a abrazarlo y ahora sí somos amigos, no. A veces me hizo tanto daño que me dejó una marca en el alma y me tengo que ir, ¿ok? Y esa marca no se va a ir, pero tengo que avanzar. Y una forma es el perdón. La otra es el agradecimiento. Agradecer no lo que me hicieron, agradecer lo que tengo hoy, hasta donde llegué. Si estamos acá es porque tenemos algún tipo de fortuna, es porque tenemos una calidad de vida. Si estamos hoy acá, tenemos internet. Es decir, imagínense que más del 50% de la población mundial no tiene ni siquiera cloacas. Estos son datos reales. Nosotros tenemos aire acondicionado. Eso ya es como para poder decir, pues sí, vamos a agradecer. En la medida que entendamos el perdón y el agradecimiento, me permite avanzar. Me dice por acá: buenos días, estoy confundida. Dijiste, buenas tardes, estoy en Colombia, trámite de otro país. Perfecto. Estamos en España, nosotros, pero tenemos gente en Argentina, en Colombia y en México, ¿ok? Hasta donde veo algunos que puedo reconocer. Si hay alguien de otros países, me lo dicen, por favor. Por eso digo buenas tardes, son las 5 y está haciendo un calor tremendo. Acá dice Alba, estamos en España y son las 18:30. Perfecto, Alba, muchas gracias. La sonrisa es mi valor. Mira qué hermoso esto. La sonrisa es mi valor. Porque la alegría, porque alegro la vida de las personas. Perfecto. Si tú identificas la sonrisa como un valor, ¿ok?
Ahora lo que vas a hacer es el siguiente trabajo. Ya lo identificamos. Apunten eso. Mi sonrisa es mi valor. Ese es mi valor rector. Vas a mirar en tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, con esta charla, contigo misma. Vas a mirar contigo misma o contigo mismo, cómo se pone en juego la sonrisa. En qué momento aparece y en qué momento no aparece. ¿Se entiende la forma de trabajar los valores? De identificarlos. En el momento en que no aparece la sonrisa, ahí tú vas a decir, espera que no estoy poniendo en juego mi valor, que es la sonrisa. Entonces tengo que hacer algo. Cambio la actitud, cambio el hábito, adquiero una habilidad o cambio una creencia. ¿Sí se entiende la lógica? Me dicen si se entendió o no se entendió con este ejemplo que es un poquito complejo. La sonrisa es su valor, tiene que estar en juego en todas partes. Si lo logras hacer, empiezas a sentirse muy bien. Te empiezas a sentir muy bien contigo mismo y con las actividades que realizas. Preguntas, comentarios, por favor. Les cuento, mientras escriben más preguntas. ¿Qué les iba a contar? Les va a llegar, después de esta charla, las personas que se inscribieron por mail, les va a llegar todas las condiciones para inscribirse formalmente a nuestro curso Power Skills. Ya vieron la prueba para las personas que ingresan por primera vez. Así van a ser todas. Vamos a trabajar, por ejemplo, cuál es la actitud de ventas para no vendedores. Es un trabajo emocional. Vamos a trabajar cómo manejar nuestro tiempo desde las prioridades. Cómo vamos a liderar nuestra vida desde las prioridades y los compromisos. No es desde las obligaciones, no es el liderazgo desde liderar a otras personas, es liderar nuestros espacios de vida. Prioridades, vamos a aprender a ver la vida como temporadas. Hay temporadas buenas y temporadas malas. Y de pronto podemos empezar a construir una temporada buena. Eh, a eso le llaman coherencia, va relacionado con la coherencia, pero tiene mucha más potencia cuando tú, en vez de decir hago lo que pienso, que a veces creemos que esa es la coherencia, porque muchas veces lo que pienso no es lo que hago. Nosotros estamos divididos en dos, siempre. Mañana empiezo el gimnasio y mentiras, mañana me compro una Coca-Cola. El 1 de enero empiezo el gym y el 1 de enero estoy borracho a las 6 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Pienso una cosa, digo una cosa y hago otra. La coherencia creemos que es pienso una cosa y hago otra. Por lo general, tratamos en el entrenamiento emocional y en el trabajo terapéutico de unir lo que digo con lo que hago. Lo que digo que voy a llamarte y lo hago. Digo que hoy voy a hacer 3 llamadas de trabajo y lo hago. Unir lo que digo con lo que hago es muy difícil, ¿ok? Pero acá nos estamos jugando algo más íntimo, más privado. Es lo que valoro de la vida, lo pongo en juego en todas las áreas de mi vida, en todas las actividades que hago. Si yo valoro de la vida la sonrisa mía y la sonrisa de las demás personas, yo voy a hacer cosas en cada área para estar con sonrisa. Y si el área esa o esa actividad no me genera sonrisa, no es mi lugar. ¿Se entiende? Entonces me voy. Si yo voy, estoy con una pareja que llevo 3 años y estoy así todos los días, pero mi valor es la sonrisa, pues yo me tengo que ir. Si estoy en un trabajo que no me valoran y que me hacen sentir mal, pero mi valor es la sonrisa, y yo estoy en mi trabajo con esta cara de culo, no puedo decir groserías para Colombia. Para Colombia, culo es una grosería, para los españoles. Si estoy así, con esta cara, pero mi valor es la sonrisa, pues yo me tengo que ir del trabajo. O empiezo a ponerle cosas a mi trabajo. No me puedo ir porque tengo 50 años, tengo 60 años, ya no voy a conseguir más, ¿no? Esa creencia. Perfecto. Entonces le empiezo a poner color al trabajo. Eh, Creo que te respondo lo de la coherencia. Es un poquito más complejo que la coherencia, es como más íntimo. Recuerden, les va a llegar a todos un link, un mail con toda la información de cómo inscribirnos oficialmente al curso. El curso va a ser clases de este mismo estilo y todo lo que trabajamos acá es para llevarlo a la práctica tarde o temprano. El verdadero aprendizaje se cierra cuando ponemos en práctica lo aprendido.
A veces lo ponemos en práctica hoy, después de la clase, o dentro de un año. Nuestro cerebro tiene diferentes tiempos. A veces cambiar nos lleva mucho tiempo porque sentimos dolor. Recuerden eso. Entonces necesitamos hacer otro tipo de trabajos. ¿Cómo funciona nuestro método crucero? Ahora vamos a ir al descargable, al cuadernillo, vamos a empezar a hacer ese ejercicio y más o menos el martes, miércoles o jueves vamos a volver a ver esta clase estudiando, como si estuviéramos con cuadernos, vamos a estudiar y vamos a escribir las preguntas y vamos a responder las preguntas, perdón, ¿ok? Vamos a ver la grabación estudiando, hasta donde soportemos emocionalmente el tema. Apagamos la grabación y continuamos. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora, cada uno en su país.